Muy buenas tardes a todos. A nombre de la Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, sean bienvenidos al último capítulo de nuestra jornada del mes de enero de promoción y educación para la salud integral. El desafío de visibilizar el Chagas, una enfermedad desatendida y erradicable. Solo una parte muy pequeña de los enfermos son identificados y tratados. Esta enfermedad afecta a más de 6 millones de personas en el mundo, la gran mayoría en América Latina, pero sigue desatendida y estigmatizada. Los expertos trabajan para detectarla desde la atención primaria y favorecer su prevención y su tratamiento. Hoy, para tocar este tema, Chagas, una enfermedad desatendida, nos acompaña la doctora Alba Neri, que me permito presentarles y le agradecemos el que esté esta tarde con nosotros. Ella es la doctora Alba Neri Lecona. Ella es bióloga egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Cuenta con una maestría en biología celular en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y tiene un doctorado en el Centro de Investigación en Dinámica Celular de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. La doctora actualmente se desempeña como investigadora en el Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida a ANPES, su casa. Gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Sí, Eh, Iniciamos con la presentación. Como ya lo dijo, como ya lo dijeron, yo soy investigadora en el Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública. Y bueno, voy a platicar con ustedes sobre Chagas, la cual es una enfermedad desatendida. ¿Por qué una enfermedad desatendida? Esta enfermedad se encuentra enlistada acorde a la OMS dentro de las llamadas enfermedades tropicales olvidadas o desatendidas. Este término se refiere principalmente a que se destinan pocos recursos financieros. Tanto el gobierno como los sistemas de salud destinan pocos recursos financieros. Esta enfermedad es un padecimiento principalmente de poblaciones rurales latinoamericanas, en las cuales hay bajos recursos económicos, tienen bajo grado de escolaridad, presentan problemas de acceso a los servicios de salud, tienen carencia de agua potable, viven en zonas de riesgo, cuentan con viviendas precarias y las condiciones ambientales están deterioradas en las localidades donde se presenta principalmente esta enfermedad. Otro punto por el cual se considera es una enfermedad desatendida es que las personas que se infectan con el agente causal de esta enfermedad, que es un parásito protozoario del cual les hablaré a continuación, después de los síntomas iniciales que se pueden confundir con los de un proceso gripal, no atienden la infección, tanto por ignorancia y o porque no continúan presentando malestar hasta 10 años después o incluso más tiempo. Hay casos que se han llegado a detectar o presentan los síntomas hasta 30 años después. Otro punto también por el cual se considera una enfermedad desatendida es que existe desconocimiento de esta enfermedad no solo entre la población, sino también en la comunidad médica y los responsables de salud. Solamente médicos con mucha experiencia, muy experimentados y que han tenido contacto en estas poblaciones rurales, tanto con el vector como con el parásito y las personas que son afectadas por ellos,
pueden con su ojo clínico detectar y diagnosticar esta enfermedad, ¿no? También esta enfermedad, bueno, las compañías farmacéuticas no invierten en investigación para la generación de nuevos medicamentos que que presenten menos efectos secundarios a quienes se les dan los medicamentos disponibles. Y bueno, y Doctora, tampoco, sí, doctora, perdón. discúlpeme, ya puso la presentación porque no estamos viendo nada. Sí, ya la puse, No, a ver, no ¿no? se está viendo, no, no, doctora. Ah, a ver, déjeme ver. Share screen, perdón. A ver, según ya ahí yo estoy compartiendo. No, no se ve, doctora. A Ya ver, está ahí. abriendo, doctora, ya está abriendo. A Perfecto. ver, a ver, entonces déjeme ponerle para que se vea la pantalla completa. ¿Ya se ve? Ya se ve, doctora. Ahora sí, Ah, ok. adelante. Ok, bueno, entonces, como les decía, esta enfermedad también se considera desatendida porque las compañías farmacéuticas no invierten en investigación para la generación de nuevos medicamentos que sean, que presenten menos efectos secundarios, digo, porque así como pueden curar la enfermedad de Chagas y pueden ser muy efectivos, pero también presentan efectos secundarios que pueden llegar a ser muy molestos por los cuales la gente deja de tomar el tratamiento. Asimismo, no existe una vacuna este, que pueda combatir esta enfermedad. Y bueno, no es interesante para las farmacéuticas invertir en esta enfermedad porque tal vez no podría ser pagados por la mayoría de los afectados, ¿no? La enfermedad de Chagas está dentro de una lista de otras 16 enfermedades tropicales desatendidas y bueno, esto fue declarado por la OMS y la OPS en el 2022 y bueno, estas enfermedades actualmente siguen en ese estatus. La enfermedad de Chagas también se le conoce como tripanosomiasis americana y es una enfermedad infecciosa causada por el parásito protozoario Trypanosoma cruzi. No sé si se ve aquí la flechita de mi cursor para que les vaya, donde voy señalando el parásito, donde Sí, estoy señalando el parásito, ¿sí? Bueno, es la imagen del lado izquierdo, en donde los parásitos de Trypanosoma cruzi es un parásito protozoario. Está formado por una sola célula que cuenta con un flagelo y por lo cual este parásito, tanto por la forma de su cuerpo y por el flagelo, presenta una gran movilidad. Este parásito es el agente causal de la enfermedad de Chagas. Este parásito se puede transmitir principalmente a huéspedes vertebrados, entre ellos el hombre, animales domésticos con los que convivimos muy frecuentemente y animales silvestres como armadillos, tlacuaches y roedores. Esta enfermedad es transmitida por chinches de varias especies conocidas popularmente en México como chinches besuconas. En Centro y Sudamérica tiene muchos otros nombres como vinchuca, triatoma, barbero, etcétera. En la imagen del lado derecho les muestro varias especies de chinches que se han adaptado a vivir en los domicilios y en la periferia de los domicilios, así como en las zonas silvestres, de donde salen para buscar su alimento cuando no lo encuentran en sus zonas naturales. Bueno, se pueden trasladar a los domicilios en donde encuentran alimento, tanto en el hombre como en las especies domésticas con las que conviven, ¿no? Entonces, son muchas las especies de triatominos, de chinches, que transmiten la enfermedad de Chagas. Estas chinches son hematófagas. Entonces, y tienen una probóscide, lo que sería equivalente a su boca, muy alargada, que es una estructura especializada con la cual ellas pueden tomar su alimentación sanguínea. Al mismo tiempo que toman su alimentación sanguínea, inoculan
algo que adormece para que al momento de estar picando, pues ahora sí que su víctima no se mueva y puedan ellas alimentarse. A diferencia de otras chinches que son fitófagas, pero que se parecen mucho por la forma y el color, estas chinches fitófagas no tienen su probóscide alargada como las chinches que transmiten la enfermedad de Chagas. Entonces, nosotros de alguna manera podríamos identificar una chinche fitófaga que no es dañina, que no es dañina para nosotros, de una chinche hematófaga que transmite la enfermedad de Chagas por la longitud de su probóscide. Estas chinches tienen un ciclo de vida en el cual, además del adulto, se presentan las ninfas, las cuales eclosionan de los huevecillos que ponen las chinches, ¿no? Se encuentran 5 estadios de ninfa y todos los estadios de ninfa, los 5 estadios de ninfa y el adulto, todos son hematófagos. El hábitat predilecto de estos insectos son madrigueras de mamíferos, nidos de aves o murciélagos, viven también bajo rocas y bajo los troncos o en el interior de troncos huecos. Se les puede encontrar en raíces expuestas de los árboles, en palmas. También, como ya les comenté, se han logrado adaptar a construcciones humanas, viéndose especies, hay especies que son domiciliaras, y tienen preferencia por casas con techos de paja o lámina. Viven también en cualquier recovequito, en espacios de paredes o ladrillos y adobes, ladrillos o adobes sin revocar. Este tipo de viviendas son muy características pues de las comunidades rurales de Latinoamérica, ¿no? También se les puede encontrar en establos de animales y graneros, y digo, en establos de los animales, bueno, también se pueden alimentar de sangre de otros huéspedes, como de aves o de ganado vacuno, pero en estos no causan la enfermedad. Sí, pero son fuentes de alimento para ellas. Estas chinches permanecen inactivas en el día y son activas durante la noche, que es cuando salen a buscar su alimento y que son atraídas por el monóxido de carbono que despedimos al respirar y por el calor. Entonces, muchas personas de estas comunidades empobrecidas y que viven en estas cosas, muchas de ellas viven tienen sus sitios de descanso muchas veces en el suelo, lo cual hace más accesible que la chinche pueda llegar a ellos y alimentarse de ellos y transmitir la enfermedad. La principal vía de transmisión de la enfermedad es la transmisión vectorial, que es el directo contacto con la chinche. Esta transmisión inicia, bueno, cuando una chinche se alimenta de sangre de algún huésped infectado con el parásito, ¿sí? Entonces la chinche toma su alimentación sanguínea y en ella van parásitos de Trypanosoma cruzi, ¿no? Este parásito llega al estómago de la chinche y luego por el movimiento de los tripomastigotes, así se le llama a este estadio que vive en la sangre del huésped vertebrado, los tripomastigotes llegan al estómago de la chinche. Ahí estos tripomastigotes se diferencian a otro estadio del parásito, perdón, que se llama epimastigote. Este epimastigote tiene la capacidad de replicarse numerosas veces. Entonces, un tripomastigote que llega al estómago, al intestino de la chinche, se puede diferenciar en muchísimos epimastigotes. Estos epimastigotes luego migran hacia el recto de la chinche y ahí se diferencian nuevamente a tripomastigotes metacíclicos. Estos tripomastigotes, cuando la chinche pica, son expulsados en las heces de la chinche, en las heces o en la orina de la chinche.
Entonces, la persona al sentir, bueno, siente después comezón porque la chinche le picó, la persona se rasca y se genera se puede generar una herida por la cual el parásito es capaz de entrar hasta llegar a sus células blanco, infecta algunas células de la sangre, no infecta eritrocitos, infecta leucocitos, macrófagos, y ahí este parásito se diferencia a otra forma que se llama amastigote. Estos amastigotes pueden replicarse numerosas veces, hacen que estalle su célula blanco, porque aparte de las células sanguíneas que les comenté que infectan, también invaden células, ay, perdón, células del corazón o células del tracto digestivo, en donde también se replican numerosas veces. Lisan estas células, las hacen que explotan y se libera el parásito de estas células a las cuales infectaron. Y el parásito ya se diferencia en la sangre en tripomastigote, ¿sí? Y este tripomastigote, otra vez en el torrente sanguíneo, cuando una chinche vuelve a alimentarse, pues vuelve a tomar la sangre y así ocurre la transmisión vectorial. El 80% de infección con esta enfermedad de Chagas es por la transmisión vectorial. Otras formas de transmisión o infectarse de la enfermedad de Chagas es por transmisión congénita, es decir, la madre le transmite la enfermedad a su hijo durante el embarazo o durante el parto. Otra forma de infección es por donación de sangre y órganos que están infectados con los parásitos o por ingesta de alimentos contaminados. La enfermedad de Chagas es endémica en 21 países de América y afecta a un estimado de 6 a 7 millones de personas. En en América Latina se registran 30,000 casos nuevos cada año, 12,000 muertes en promedio y en aproximadamente 9,000 recién nacidos se infectan durante la gestación. Actualmente, unos 70 millones de personas en América viven en áreas expuestas al Chagas y están en riesgo de contraer la enfermedad. Sí, entonces, esta enfermedad, aquí se ponen en este mapa que les muestro en el lado derecho, bueno, están todas las zonas de América Latina que son endémicas y que se presentan estos parásitos, estas chinches, o los vectores que transmiten al parásito que causa la enfermedad de Chagas. En México, bueno, aquí les pongo un mapa en donde se indica los casos, la medida de casos que se presentan en México, ¿no? En todos los estados de México hay casos de Chagas. En los estados que más casos de Chagas presentan es el estado de Tabasco, el estado de Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Jalisco y en los demás estados en menor medida, pero en todos los estados de México hay casos de Chagas, ¿no? Y bueno, en este cuadrito se indican las especies de chinches y en los estados en los cuales se encuentran estas chinches transmitoras de la enfermedad de Chagas. México, como ya les dije, es un país endémico para la enfermedad de Chagas y aproximadamente 1 millón de individuos podrían estar infectados con Trypanosoma cruzi y 29,5 millones están en riesgo de contraer la infección. La enfermedad de Chagas es una enfermedad discreta y silenciosa, en la cual se identifican dos fases. Y bueno, es una enfermedad que presenta dos fases agudas. Esta fase aguda dura unos 2 meses después de contraer la infección. Durante la fase aguda, eh, una gran cantidad de parásitos circulan por el torrente sanguíneo. En la mayoría de los casos,
no hay síntomas o son muy leves y no son específicos, ¿no? Pues presentan un dolor de cabeza, aumento del tamaño de los ganglios linfáticos, se presentan dolores musculares, dificultades para respirar, hinchazón y y dolor abdominal torácico. Estos se presentan de 6 a 7 días de que la chinche le picó y de que el parásito entró al organismo, ¿no? Pero les digo, estos síntomas pueden pasar desapercibidos y la persona pues ya se siente bien y no sigue atendiendo la enfermedad porque eso, bueno, fue un proceso gripal, ¿no? Algo que pudiera ser indicativo de que fue de que hay una infección con Trypanosoma cruzi es el signo de Romaña, porque la chinche, bueno, puede ser que le haya picado en el ojo a la persona o que ésta se haya tallado el ojo en el sitio donde la chinche defecó y entonces se presenta la inflamación del ojo, que es el signo de Romaña, o se presenta también la inflamación en la zona donde la chinche pica y se presenta esa roncha se le llama chagoma, esa roncha que la causa la picadura de la chinche se le llama chagoma y es una roncha que dependiendo del tamaño de la chinche que haya picado puede presentarse una roncha pequeña o una roncha muy grande y también depende de la reacción, de la respuesta inmune que nosotros generamos ante el anestésico que inyecta la chinche. Entonces, estos dos signos pueden ser una pista más, que lo pongan a uno más al tanto de que fue uno picado por una chinche que transmite la enfermedad de Chagas. No todas las chinches están infectados con el parásito que causa la enfermedad. Aquí en el laboratorio, bueno, hay personas que han llegado con sus chinches que, que nos las traen para saber, bueno, si son en primera chinches que transmiten la enfermedad de Chagas y si están infectadas. Entonces nosotros ya analizamos a la chinche, les sacamos una excreta y analizamos en el microscopio si está o no el parásito. En algunos casos sí encontramos, pero en muchos otros no encontramos. Entonces, bueno, esta enfermedad en estas etapas iniciales es 100% curable si se trata en esta fase aguda y es casi 100% curable si se trata con los medicamentos bensnidazole y nifurtimox. Desafortunadamente, estos medicamentos causan efectos secundarios, causan a veces un gran dolor de cabeza, y otro dolor de cuerpo también, y otros síntomas por los cuales a veces pues se deja el tratamiento y esta enfermedad puede complicarse a ser crónica, ¿no? Y ya cuando esta fase crónica se puede presentar entre 10 y 30 años después de la picadura y se observan afecciones cardíacas y o problemas gástricos graves en aproximadamente 30% de los afectados. En esta fase son característicos los megaórganos, principalmente corazón, el esófago y el colon, ¿no? En el 70% de los casos, la enfermedad puede evolucionar libre de síntomas y signos clínicos detectables durante toda la vida. Entonces, aunque es un porcentaje, bueno, 30% es significativo, y el otro 70% no se enferma con la enfermedad de Chagas, pero el parásito puede quedar albergado entre las células del corazón o del tracto digestivo, permanecen ocultos durante mucho tiempo y a veces se activan y se vuelven a replicar y vuelve a haber parásitos circulando en sangre y pues causando problemas en el corazón y en el tracto, en el tracto digestivo principalmente, ¿no? Entonces, aquí la imagen que les muestro en la parte baja del lado izquierdo es un corte de un paciente que está infectado
con la enfermedad de Chagas. Es un corte histológico del corazón de un paciente que murió por Chagas, ¿no? Estos puntitos que se ven aquí pequeños son amastigotes que, que se replicaron ahí en el tejido, en las células del corazón. Eh, entonces, bueno, en el corazón se puede presentar agrandamiento del corazón causada por el parásito, porque se replica dentro de las células del corazón, pero principalmente por la respuesta inmune que nosotros generamos contra esas células que están infectadas en el corazón, ¿no? Entonces el órgano crece y aquí les muestro la imagen de un corazón normal en el lado izquierdo. Bueno, en medio y en el extremo más izquierdo está una radiografía de un corazón, este, muy grande causado por la infección con Trypanosoma cruzi. En el lado derecho se ve un esquema más gráfico de cómo se ve un corazón infectado con Trypanosoma cruzi. Los principales síntomas son una disnea de esfuerzo, palpitaciones, mareo, síncope, dolor torácico, fatiga y edema, que son otras afecciones también de otros tipos de afecciones cardíacas. Aquí les presento imagen de un esófago dilatado y de un esófago normal. Y bueno, aquí es una radiografía de cómo se ve un esófago que tiene una terminación en punta de lápiz en su conexión con el estómago, y esta inflamación o estómago dilatado, pues causado por que este tejido fue invadido o infectado con los parásitos de Trypanosoma cruzi. Son síntomas similares a acalasia. De hecho, cuando es una inflamación causada por Trypanosoma cruzi, se le llama acalasia secundaria. Y bueno, los principales síntomas son dificultad para deglutir, regurgitación que se acentúa al acostarse, dolor en abdomen superior, en el pecho o irradiado hacia el cuello, que en etapas tardías tiende a desaparecer. Hay pérdida de peso, hemorragias y también se presenta mal aliento. En el caso del megacolon, bueno, aquí les muestro una imagen de una radiografía, la del lado izquierdo, por un megacolon, y posteriormente una caricatura de un megacolon, de un colon normal, y en el lado derecho de cómo se vería el colon infectado por el parásito. Y bueno, cómo es que responde, cómo se pone después de un tiempo de estar combatiendo nuestro cuerpo a este parásito, y cuánto tiende a crecer. Esta complicación, aunque no exista cura, el tratamiento quirúrgico es muy efectivo. Y en el megacolon, pues el intestino grueso se dilata y alarga. Los principales síntomas son estreñimiento crónico y progresivo, distensión abdominal pronunciada y, en casos más graves, vómitos fecales. El Chagas, como ya les comenté, es prevalente principalmente entre poblaciones pobres de América Latina. Se detecta en otros países y continentes debido a flujos migratorios en donde la transmisión del parásito ocurre principalmente de madre a hijo durante el embarazo y parto, pero también ocurre, como ya les había yo comentado, por transfusiones de sangre y por las donaciones de órganos. En estos países que no son endémicos, esta es la principal vía de transmisión de la enfermedad. A pesar de ello, solo en algunos países se han adoptado las medidas necesarias de salud pública para detectar el parásito en mujeres embarazadas, en bancos de sangre y órganos, y prevenir así su transmisión. Estos flujos migratorios son parte de lo que conocemos ahora como el fenómeno de globalización. Entonces,
Esta migración de gente junto con el intercambio de materias primas y diversos productos eh, facilitan la diseminación de enfermedades fuera de sus zonas de origen, no solo de la enfermedad de Chagas, sino también de otros tipos de enfermedades, ¿no? Estas enfermedades se pueden diseminar por el transporte de chinches en medios de transporte, ya sea terrestres, aéreos o marítimos. En los años 60, una especie de chinche llamada Trypanosoma infestans se sospecha que migró de su lugar de origen en Bolivia a Chile, viajando en ferrocarril. También en los años 90 se encontraron algunas chinches dentro del equipaje de migrantes bolivianos que viajaban a Argentina. En Vietnam también se han encontrado especímenes que son que radican en Centroamérica y que se han encontrado en Vietnam. Afortunadamente, esas chinches que se han analizado allí en Vietnam no han presentado infección con Trypanosoma cruzi. Este, Otras situaciones o que pueden ayudar o que permiten que se transmita la enfermedad de Chagas o que se disemine la enfermedad de Chagas es el cambio climático. Con el aumento de temperatura, de manera experimental se ha observado una disminución del tiempo del ciclo de vida de las chinches, por lo tanto se genera mayor número de insectos en menor tiempo. También el calentamiento global o el aumento de temperatura puede provocar que en zonas que antes no eran hábitat para las chinches podrían llegar a serlo. El cambio de uso de suelos para uso de arquitectura, ganadería o agricultura este, pueden hacer que chinches que no existía, que podamos entrar en contacto en los hábitats de las chinches, ¿no? Las incursiones humanas en zonas donde habitan las chinches para habilitar nuevas áreas de ganadería o agricultura aumentan la posibilidad de interacción con este insecto, por ende, la posibilidad de adquirir la infección y padecer la enfermedad de Chagas. Como ejemplo de esto, en Colombia, para la agricultura, se han habilitado alrededor de 500.000 de hectáreas con palmas africanas, que es un nuevo ecosistema para estos insectos. La nuez de esta palma es grande y atrae a una enorme cantidad de roedores y se ha encontrado una colonización de chinches de la especie Rhodnius prolixus cercanas al 40%. Los sembradíos de palma africana conllevan además a una tasa de deforestación de los bosques tropicales en Colombia que facilitan también el aumento de la temperatura en las zonas aledañas, lo cual es un ambiente perfecto, como se sabe ahora, para que el vector de la enfermedad de Chagas pueda reproducirse más rápido. Y bueno, así como ha ocurrido en Colombia adecuaciones de estos hábitats que antes no eran para cultivos que son de interés para los humanos, se pueden generar nuevos hábitats para las chinches. Y bueno, de mi parte sería todo y les agradezco su atención. Muchísimas gracias, doctora. ¿Tendrá por ahí la diapositiva con sus datos? Ay, sí, es que creo que no puse la presentación. Su correo. Ok, Sí, vamos a darle paso a las preguntas porque nos han estado llegando algunas. sí, Y le pedimos aquí a las personas que nos acompañan en nuestro Zoom, la sala de Zoom, si tienen alguna pregunta, ponerla en el chat o levanten su mano y les damos el micrófono. Nuestro número es
más 52 55 87 92 46 58. Y bueno, doctora, va la primera. Sí, Aquí, dígame. sí. Y nos hacen llegar esta. Agradecemos la participación de todos, dice. ¿Qué tan peligrosa es la enfermedad de Chagas en sus diversas líneas de transmisión? Pues ¿qué tan peligrosa es? Así es, ¿Sí? Pues puede llegar a ser muy peligrosa si una persona está inmunosuprimida o en niños pequeños, puede llegar a ser muy peligrosa. Igualmente, si esta enfermedad progresa hacia la fase crónica y no se atiende en fases iniciales, puede llegar a ser letal. Entonces, depende también del parásito. Hay parásitos que no son tan letales y el sistema inmune puede combatirlos y podemos combatir la enfermedad. Pero si nuestro sistema inmune, estamos inmunosuprimidos, estamos infectados con un parásito que es muy, virulento o que es muy peligroso, sí puede llegar a causar la muerte, pero principalmente en fase crónica, en la etapa crónica de la enfermedad. Entonces, depende de la biología con la que haya nacido uno, si uno tiene un muy buen sistema inmune y está uno bien alimentado y eso puede uno combatir perfectamente a la enfermedad. Si uno detecta los síntomas a tiempo en la fase aguda, es 100% probable, si toma uno los medicamentos de la forma adecuada, que pueda uno erradicar la enfermedad. muchísimas gracias, doctora. Aquí vamos a dar lectura a los mensajes de nuestra página de Facebook. Dice José, saludos cordiales para todos desde Venezuela. Muchísimas gracias. Buenas noches, saludos. Aquí uno más. Dice Francisco Rodríguez, buenas tardes, saludos. Dylan, buenas tardes, saludos. Muchísimas gracias. Aquí nos deja José. Excelente conferencia de salud pública. Felicitaciones a la doctora. Y Marianis dice, ¿dónde se puede atender a una persona con Chagas? Aquí en la Ciudad de México. Pues habría que acudir a algún centro de salud, algún hospital cercano. Y bueno, si en nuestra casa, digo, si pensamos que podríamos estar infectados con Chagas, sería porque a lo mejor identificamos alguna chinche que pudiera transmitir la enfermedad. Aunque en la Ciudad de México no hay muchas chinches, pero pudiera ser que sí en algún jardín o eso que pudiera migrar o alguien que haya venido de visita y la haya traído en su equipaje y la chinche pudiera progresar y crecer en alguna ciudad. Entonces, habría que ir a algún centro de salud y decirle al médico, porque pues no es una enfermedad que pudiera ser frecuente en la Ciudad de México, pero sí platicarles por qué podríamos sospechar, decir qué síntomas tenemos para que el médico, pues, como yo les comentaba, ni en los sistemas de salud, hay veces que médicos pues no conocen de la enfermedad de Chagas. Entonces, les pudiéramos exponer nuestra preocupación para así poder, que en ese centro de salud pues nos indiquen qué es lo que hacer, los análisis que habría que hacerse para determinar si los síntomas que estamos padeciendo son por Chagas y no por alguna gripa o alguna otra cuestión. Muchísimas gracias. Aquí tenemos una camarita prendida. Vamos a darle ahorita el micrófono. Pero nos llega una pregunta a nuestro número de celular y dice, ¿cuáles son las pruebas de detección en fase aguda y crónica? En la fase aguda, principalmente, bueno, se puede hacer, no sé, como entre 1 y 2 meses, se puede hacer un frotis para poder ver en sangre la presencia del parásito.
Ya después de un mes o 2 meses se puede hacer análisis de ELISA, inmunodetecciones que son con anticuerpos que van dirigidos contra el parásito y por una reacción colorimétrica se pueden detectar, se puede detectar antígenos del parásito en la sangre. En, Muchísimas en, gracias. en, ajá, Sí, sí. adelante. Sí, en la fase aguda, pues es más difícil y se puede, y bueno, también se pueden hacer este tipo de análisis de ELISA porque nuestro cuerpo está presentando esta respuesta inmune contra ellos. Entonces, en fase aguda, si tenemos algún malestar de este tipo, se puede hacer también alguna prueba de ELISA para detectar antígenos de parásito. Muchísimas gracias, doctora, aquí en nuestra sala de Zoom. Patricia, no sé si quieras abrir tu micrófono. Estoy viendo que aquí en el chat tienes dos preguntas. Patricia Domínguez, ¿puedes abrir? Adelante. Sí, hola, hola, buenas noches desde Argentina. Hola, buenas noches. Em, Me interesa mucho el tema porque, bueno, básicamente en el norte de Argentina era la zona de mayor población afectada por esta enfermedad. Y bueno, veo que cuando comentaron acerca de este, mm, la situación de las mujeres embarazadas, no se habló de lo que es la prevención en cuanto a la lactancia materna. Acá se hace mucho énfasis porque aquellas mujeres infectadas que deciden lactar a sus bebés, justamente esos bebés, la mayoría contraen la enfermedad. Yo no sé allá si en México, yo trabajé en México 2 años en la zona de Ajá. Huixquiluca, pero nunca se habló sobre la enfermedad. Yo pensé que por allá nada que ver, pero acá sí ha incrementado bastante durante, un poquito antes de la pandemia y durante la pandemia. Yo sugeriría por ahí, si tienen eh, ganas de ver una película, porque acá la enfermedad la llamamos enfermedad Chagas-Massa, porque el doctor Salvador Massa continuó la investigación del doctor Sí. Chagas, Carlos. que era de Ajá. Brasil. ¿Sí? Sí. Entonces, es una película del año 95, pero bueno, toda la historia habla de mucho antes. Se llama Casas de Fuego. Está en YouTube, Ah, así que la pueden ver sin pagar nada. Y es muy interesante todo lo que allí se trata. Quizás pueden sacar datos para la investigación que también ustedes están haciendo por allí. Acá también, como hablaba recién, de la gente que viene de otros países limítrofes del norte, como en el caso de Perú o de Bolivia. También en el norte del país, acá también, precisamente por el transporte, de todo ujú. lo que es tren o camiones que llevan leñas o que llevan este, hierbas. Ahí van Las las chinches, vinchucas, acá le decimos vinchucas, sí, no le vinchucas. decimos chinche, chinche le decimos a otra especie de bichito. Ah, Pero acá digamos que tenemos una única especie para poder identificarla. No, no tenemos así diversidad, entonces quizás, bueno, por un lado sea más sencillo de poder detectar qué zonas están afectadas, pero sí durante la pandemia todo lo que estaba afectado exclusivamente en el norte del país se ha extendido hacia la zona del centro y también la zona este y oeste, prácticamente llegando a Buenos Aires, que es bastante riesgoso, ¿no? Hay que tener mucho, mucho cuidado. Y es algo que la gente, acá vivo perdón que estoy hablando de Argentina, pero sí, a mi está muy bien. preocupación porque veo que es algo que me preocupa porque ahora está volviendo, digamos, todo esto que hace que haya mayor incidencia de la enfermedad.
porque también cancelaron, no cancelaron, ¿cómo puedo decir? Había un instituto especializado en Chagas que se llamaba ALCHA, la Asociación para la Lucha contra el Chagas, y estuvo siempre abierto a toda la población de manera gratuita, y de un momento para otro, hace menos de 10 años, se clausuró ese lugar. Y yo trato de averiguar a través de Google, porque yo hace poco tiempo que regresé a mi país y me encuentro con estas cosas, ¿no? El Chagas realmente es algo para tener en cuenta, que todos los latinoamericanos tenemos que tener en cuenta y investigar y aplicar todo lo que se pueda en contra de esto, ¿no? Acá, digamos, lo que más siempre se tenía en cuenta eran los techos de paja y las paredes de las casas, ¿no? Las casas Sí, eh, que, que tienen así esos recovequitos, esos agujeritos, o les de encanta tener ahí a muy las chinches. claro, ese es el lugar predilecto de ellas. Entonces, de tratar de fumigar, se les dice a Así las es. personas que fumiguen con cloro o con otros elementos que quizás puedan conseguir, ¿no? En los lugares donde viven, o en centros de salud, que quizás se concienticen de esta enfermedad, que en realidad no le dábamos tanta bolilla. Perdón, que a lo mejor estoy diciendo algo que le queda mal, pero sí, en realidad, hoy por hoy hay que tomarlo con pinzas, considerarlo, y es para toda Latinoamérica. Así que muchas gracias, disculpen que le estoy haciendo correr el tiempo, pero sé que son muy amables ustedes y muy abiertos de mente, que permiten que uno se exprese. Muchísimas, muchísimas gracias. Al contrario, gracias por su intervención. Muchísimas gracias, Gracias. Patricia. Gracias. Aquí tenemos una más. Qué importante conocer lo que está sucediendo en otros países, ¿verdad, doctora? Así es, sí, digo, y que son cosas que pues compartimos, no es una preocupación que compartimos y es algo que se tiene que hacer viral y que todos estén, todas las personas que viven en estos países que son afectados por esta enfermedad, que es una enfermedad silenciosa, que si no está uno a las vivas, si no sabe uno de estas chinches y si no, no estamos familiarizados con ellas, pero bueno, ya nos enteramos por diferentes vías, pues vamos a estar más al pendientes de algún síntoma que nos pudiera hacer pensar y atendernos a tiempo para no pues padecer después afecciones cardíacas o intestinales, gastrointestinales, que pueden tener un fin mortal. Así es. Muchísimas gracias. Aquí una más en nuestra página de Facebook. Doctora, si nos permite, puede dejar de presentar, quitar su presentación para que me están diciendo que por qué no se ve nada y no la ven a usted. Ah, no sé, a Ok, ver, entonces ¿ya? aquí tenemos no, doctora, se sigue viendo su presentación. A Tenemos una ver. más en nuestra página de Facebook y dice, Marta, ¿hay estudios para detectar la enfermedad? Sí, sí hay estudios para detectar la enfermedad. Luego, tiene uno que, bueno, el médico con quien acude puede a uno sugerirle, ir a algún laboratorio. Si es en una fase, aguda, le pueden hacer una toma de muestra de sangre de un dedito, le pinchan a uno el dedo y se hace un frotis, un extendido de la sangre y se tiñe con un colorante con el cual se puede observar, con el cual se puede observar al parásito, como en el que les mostré en esta diapositiva. No sé si lo ven. Entonces, en un extendido de aquí se ve el parásito entre las células de sangre, pero eso puede ocurrir en las fases, en una fase aguda, principalmente, que es de 1 a 2 meses, es una ventana de tiempo en unos 2 meses que el parásito puede estar circulando en sangre.
Y ya más, se pueden hacer otros análisis más específicos que se les llama una ELISA, en donde es un análisis un poco más fino. También hay otros análisis que se hacen, análisis moleculares, que es un PCR, que ese es mucho más sensible, en donde se puede detectar el DNA de un solo parásito, ¿no? Pero esos estudios son más, son mucho más caros. Muchísimas gracias. Aquí una más que llega a nuestro número y dice, ¿los flujos migratorios es un factor de riesgos para contraer la enfermedad de Chagas? ¿Y cómo apoyar para su prevención? La cuestión aquí con los flujos migratorios es que, bueno, hay personas que viven en zonas endémicas y posteriormente se van a vivir a otros países, ¿no? Estas personas, por ejemplo, pueden ser donadoras de sangre. O ellos dejan dicho que sufren algún accidente y bueno, o sea, llegan a morir y son donadores de órganos. Pero y si están infectados con esta enfermedad, esa es una manera de transmitir la enfermedad, ¿no? Y la cuestión es que en estos países, como no están familiarizados, no tienen los controles tanto en para la donación de sangre o la donación de órganos, para hacer el análisis de que no estén infectados estos órganos. Por eso es que se presentan bastantes casos. Digo, no son tantos como en América Latina, digo, porque solamente es un 20% de infección por esta vía de transfusión de órganos o de sangre, y también por comer alimentos con infectados con el parásito, porque luego las chinches pueden defecar en los alimentos si no se lavan adecuadamente, ahí va el parásito y son resistentes. O si o incluso la chinche completa, ¿no? Yo leí sobre un caso en Argentina o en Colombia, no sé, pero la cosa es que toda una escuela se infectó porque se hizo un jugo con unos frutos en donde se molieron las chinches y entonces tomaron el jugo y se presentó primero el caso en un niño que pensaban que era malaria, le hicieron el análisis para ver si era malaria, pero cuando le hicieron un frotis para ver en sangre, vieron ahí al parásito. A los pocos días una maestra presentaba síntomas similares que el niño y luego esa maestra refirió que otras maestras también estaban enfermas y a todas pues ya les tomaron un frotis de sangre y vieron que estaban infectadas. Y bueno, y decían, ¿y de dónde? Y bueno, ya investigaron y llegaron a la conclusión que se habían infectado en una reunión que habían hecho en donde les habían preparado jugo y que y que en esas frutas con las que prepararon ese jugo estaban las chinches y tenían al parásito. Sí. Wow. Y Y bueno, entonces, wow. Este, mm, Creo que ahora sí nos sorprende más que es más, ahora sí mayor importancia sobre el lavado de los alimentos, doctora. sí, como La, siempre. sí, una razón más. Aquí la siguiente pregunta, porque esta persona hace dos. ¿Cómo apoyar para su prevención, doctora? Pues ahora sí que popularizando, dando a conocer a través de este tipo de pláticas y conferencias, ¿no? Que los médicos que trabajan en zonas rurales en donde la enfermedad tiene más prevalencia, pues estén enterados, que identifiquen a las chinches, que ayuden a las personas y las instruyan sobre lo peligroso que puede llegar a ser esta enfermedad. Entonces, todo va, pues ahora sí que desde la cabeza, las personas que pudieran estar preparados para dar esta información. Aquí, esa es una tarea también muy importante para nosotros, los promotores y educadores para la salud. Doctora, es Así es. importante que estemos capacitados en este tipo de enfermedades para poder educar a la población en cada a- una de nuestras localidades. Muchísimas Así gracias, es. doctora. Aquí hay una más. Muchísimas gracias, doctora. Felicidades. Excelente ponencia. Mi pregunta es, ¿considera que es urgente
la capacitación, volvemos a los médicos y a las enfermeras sobre esta enfermedad? Por supuesto, y principalmente en donde se sabe que hay mayor número de casos de esta enfermedad, ¿no? En las grandes ciudades, bueno, es más difícil que se presente, pero también se llegan a presentar casos, ¿no? Entonces, y bueno, principalmente en las zonas pobres, y marginadas, donde se presenta el mayor número de casos, es muy importante que los médicos que trabajan en esas zonas estén bien informados y preparados para poder orientar a las personas que asisten a ellos. Muchísimas gracias, doctora. Aquí una más antes de leer aquí nuestra sala de Zoom. Y son dos. Me dice, em, una mujer lactante, o sea, o embarazada, ¿puede nacer su bebé con este padecimiento? Sí, si la mujer está infectada con el parásito, puede transmitirle la enfermedad al bebé, desgraciadamente. Pero si se hace algún tamizaje y se detecta en el bebé esta enfermedad, esta infección, dándole el medicamento adecuado, el bebé puede salir adelante sin problema. Bueno, presentando algunos efectos secundarios por los medicamentos, pero puede salir adelante el bebé. Muchísimas gracias. Y aquí en nuestra sala de Zoom, creo que era Patti la que decía que si se transmitía por la lactancia, doctora. Sí, bueno, yo no he leído que se pueda transmitir por la lactancia, pero ahorita con Patti Domínguez, que lo comentó, yo no había leído que a través de la leche, se puede transmitir. Pues sí, voy a buscar más información sobre esta forma. Perdón, Mu- en la serie Paltex del año 2000 o anterior al año 2000, de la Asociación Panamericana de Salud, en los cuadernillos hacía mucho énfasis sobre esto. Quizás, bueno, estamos hablando de muchos años atrás, pero sabiendo de que esto lamentablemente vuelve, creo que hay que tener en cuenta. Acá en la Sociedad Argentina de Pediatría siempre nos dicen que nos acordemos de todas estas cosas y de acuerdo a los lugares donde damos charlas, siempre lo decimos, lo compartimos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pati. Aquí Norma en nuestra sala de Zoom dice, ¿se puede transmitir genéticamente esta enfermedad? No, o Que sea, es genéticamente lo que se puede transmitir o lo que se puede heredar es la forma en que uno pueda responder a la enfermedad, ¿sí? Pero no, no, no. Genéticamente, la susceptibilidad a ser afectado por la enfermedad, sí. muchísimas gracias. Y llega una más, dice, ¿cómo lograr interrumpir la transmisión materno-infantil por Chagas congénita? Ah, no sabría cómo contestarle. ¿Eh? Pati Domínguez, usted que también tiene, que tiene mucha experiencia, se ve. Bueno, más o menos, ¿no? No sé cómo actualmente se está llevando todo esto. Yo soy un poquito dinosaurio en ciertas cosas porque hace, digamos, prácticamente 20 años que me fui de Argentina y fui a Estados Unidos y también estuve en México, pero por lo que yo leo y escucho, ¿no es cierto? No ha cambiado nada de lo que se decía anteriormente, que hay que tener cuidado y que prácticamente las embarazadas afectadas por esta enfermedad, prácticamente sus niños la tienen. Y hablo también como en principio cuando comencé a hablar en mi familia, muchas mujeres que vivían en el campo, caso de mi abuela y sus hermanas, ellas nacieron con Chagas porque su mamá era chagásica. A las personas afectadas por la enfermedad le decimos chagásicos acá. Así que, bueno,
mi mamá tuvo la suerte, o bueno, la bendición de no haber nacido con la enfermedad. Y yo también, pensando en esto de que recién estuvimos hablando de la lactancia materna, que podía ser un medio de contagio, ¿no? A través de lactar con la leche de nuestras propias mamás. Ni mi mamá ni yo tuvimos este problema. Mi abuela, ella vivió hasta 86 años con esta enfermedad, cosa que otras hermanas que tenían la enfermedad murieron mucho más jóvenes, pero bueno, todo esto es cuestión de cada organismo y pienso que ahora con todas las investigaciones que hay, quizás haya otro camino, haya otra mirada hacia esta enfermedad, pero en realidad eh, uno tiene que tener cuidado, ¿no? Mucho cuidado y este insectito, tenerle su respeto, ¿no? Tenerle su respeto y tratar de informarnos y formarnos lo mejor posible para poder dar la información que corresponde a la gente. Así es. Así. Gracias, gracias, disculpen que yo por ahí Sí, sí, hablo sí. y te estoy Sí, quitando tiempo. sí, y bueno, en los bebés para impedir que se desarrolle la enfermedad, como les había yo comentado, pues es tratarlos con los medicamentos que ya les comenté. Aquí una más, doctora, dice, ¿cuáles son las estrategias claves para prevenir la enfermedad de Chagas que la comunidad pueda trabajar? Bueno, primero informarse, estar al pendiente de que en sus casas, en la periferia de sus casas, identificar si existen este tipo de chinches. Y si existe este tipo de chinches, pues fumigar y hacer todo lo posible, tener mucha precaución con los alimentos que se consumen, tener buenas costumbres de limpieza, tener el hogar, pues, fumigado para evitar que estas chinches se introduzcan en nuestros hogares y bueno, y que en las noches cuando dormimos salgan y se alimenten de nuestra sangre y que de esta manera pues nos transmitan el parásito que causa la enfermedad. Muchísimas gracias. Aquí están dos más para concluir, doctora. Sí. Es cómo detectarla desde la atención primaria. Pues es difícil porque los síntomas son inespecíficos, ¿no? Entonces, como les comentaba yo, el médico, pues, a menos que se presente el signo de romaña, que es la inflamación del ojo, o el chagoma, estas podrían ser pistas que le indiquen al médico que está infectado con la enfermedad de Chagas. Y si es así, este médico, pues, recetará los medicamentos Nifurtimox o Benznidazol para tratar la enfermedad en las etapas primarias. Muchísimas gracias, doctora. Una más por aquí y nos dice, el- esta enfermedad he estado escuchando que muchas están regresando. ¿Por qué están regresando? En, bueno, en nuestra página dice que comenzó a ver hasta de la lepra. ¿Por qué? Ella se pregunta y le pregunto, ¿por qué el regreso de tantas enfermedades? Este, pues como son enfermedades desatendidas y olvidadas, no hay los recursos suficientes para continuar atendiéndolas o para continuar haciendo divulgación por parte del gobierno o las instituciones de salud. Entonces se baja la guardia en todos los aspectos y entonces empieza a haber un incremento de desinformación y entonces estas enfermedades pueden progresar, ¿no? Porque pues no se les atiende ni se les combate como debería de ser. Digamos que nunca se fueron, pero que estaban hasta cierto punto controladas, digamos. Así es, y bueno,
como surge, por ejemplo, ahora que fue la pandemia, la mayoría de recursos se destinaron, de recursos de investigación de todo tipo, se han destinado para poder combatir el COVID, ¿no? Entonces, muchos recursos que pudieran haber destinado a combatir las demás enfermedades, pues los dineros ya no alcanzan, y como es principalmente en América Latina, que siempre estamos faltos de dinero, ven, ahora sí que ahora sí se priorizan otras enfermedades que como en este caso el COVID, ¿no? Y entonces se vuelven a olvidar de esas enfermedades que que pues las padecen, para algunos pues dicen, ay, pues no son tantas personas, pero ya que se ven tantos millones o sea, sí son muchas personas y todos son mamás, son papás, son hijos de personas que pues padecen esta enfermedad. Muchísimas gracias. Aquí, si nos permite, vamos a hacer la entrega de un reconocimiento, doctora. Pero aquí nos están preguntando ¿por qué se destina más recurso al dengue que a este tipo de enfermedades? Ay, pues no sabría decirle por qué. Tal vez porque sea más fácil de detectar el dengue que la enfermedad de Chagas, ¿no? Entonces hay muchos, es como que multifactorial el por qué se destinan más recursos a unas enfermedades que a otras. ¿No? Están implícitas cuestiones de intereses, a veces de farmacéuticas, a veces es más fácil crecer a virus que crecer a los parásitos en en cultivos celulares y el seguimiento de la enfermedad en sí. ¿Sí? Doctora, se la voy a hacer, si necesitamos que quite por favor su presentación para poner su reconocimiento, Sí, doctora, pero aquí nos están, a ver, ¿todavía sigue? que no encuentro cómo, a ver, Arriba, doctora. ya, stop share, ya, Así perdón. es, sí. Y bueno, hay muchas preguntas, pero bueno, como puede ver, doctora, es urgente que regrese con nosotros. Sí, claro. Necesitamos que nos siga, por favor, capacitando en estos temas, porque solo así, por lo que usted ha dicho, lograremos detener esta enfermedad. Y bueno, Así es, que se haga viral. si me permite, la Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, AC, otorga el presente reconocimiento a la doctora Alba Neri Lecona Valera, investigadora en el Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública, por su excelente participación en la ponencia Chagas, una enfermedad desatendida, en conmemoración al Día Mundial de las Enfermedades Tropicales Desatendidas, 30 de enero del 2024, en su modalidad virtual, hoy 31 de enero del 2024. Firman la vocal de la mesa directiva, la licenciada Nayeli del Carmen Delgado de la Cruz, y la secretaria de la mesa directiva, la licenciada Areli Vázquez Tecante. Doctora, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros esta tarde Al y contrario, muchas gracias a usted. compartir toda su investigación, su conocimiento, su sabiduría y su tiempo con nosotros. Muchísimas gracias. Un Y placer. bueno, esperamos contar nuevamente con usted, doctora, Claro. en estos temas tan importantes, con padecimientos tan desatendidos y a la vez tan desconocidos para la población. Así que, doctora, si nos deja por favor un mensaje para cerrar. Pues les agradezco mucho su atención y pues hay que seguir informándonos y conociendo sobre todas estas enfermedades que son desatendidas y que son olvidadas y que bueno, son un grave problema de salud. Bueno, aquí nada más se la voy a preguntar así rápido. Seguir ignorando la evidencia, esperando Que a que si, haya otra que si explicación. que si un tipo de esta chinche
puede vivir en un lugar que no sea de la misma zona como tropical, porque se la llevan en sus maletas o en alguna planta, en alguna fruta. Ajá. A ver, no le escuché bien, perdón. Sí, que si, bueno, me imagino que se fue de vacaciones, ¿sí? Y Ajá. dice que si pueden durar este tipo de bichos, ¿sí? En otro tipo de temperatura, en otro estado, en donde no tenga la misma temperatura que en la que se da. Pues dependerá de la chinche. Hay especies que sí se pueden adaptar. No me acuerdo, leí sobre una chinche, no recuerdo de qué especie, pero que sí que la han encontrado en temperaturas desde 16 grados centígrados y la chinche está contenta y se reproduce más lento, pero sí se sí se podrían adaptar. Y estas chinches también han encontrado como a 34 grados. Entonces, depende de la especie de chinches. Hay unas que sí se podrán adaptar y otras que no. Pero en específico, de alguna investigación que vi, ponían a las chinches a diferentes temperaturas y lo que ocurría es que estas chinches, su ciclo de vida se hacía más corto, se reproducían el menor tiempo, ¿no? Entonces, por eso llegaba a haber, bueno, puede llegar a haber mayor número de chinches, ¿no? El menor tiempo. Entonces, sí es posible y bueno, depende de la biología de la chincha también. Entonces, es otra manera de prevenir, cuidarnos del lugar a donde vamos y lo que nos llevamos a nuestra propia casa, ¿no, doctora? Así es. Si vamos a un lugar donde nos informamos antes de viajar, ¿no? Y si es un lugar, endémico de enfermedad de Chagas, pues sí, tener cuidado cuando nos regresemos con nuestra maleta. A lo mejor nos fuimos a acampar, ¿no? Y dejamos ahí nuestras cosas, unas chinches se subieron, nos las regresamos a nuestra casa y aventamos a lo mejor la maleta en un cuartito por ahí que tenemos, que está, pues, pensamos que está lejos de la casa, ¿no? Ahí dejamos la maleta, la chinche sale y por ahí está un ratón, o viven ratones, o está el gatito, o está el perrito, y esas son fuentes de alimento para las chinches, ¿no? Entonces, si tienen un recovequito, es una zona que a lo mejor que no está tan cálida, como en su hábitat natural, pero está en una temperatura que puede adaptarse y tiene comida cerca, pues esta chinche va a progresar. Entonces sí, cuando salgamos de viaje, principalmente a zonas boscosas o en zonas selváticas o semiselváticas, donde haya humedad y sean climas tropicales o semitropicales, pues sí, tener cuidados de llevarnos cualquier clase de bicho, ¿no? Que pudiera ser un vector de Chagas o de cualquier otra enfermedad. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Gracias a Así los que que, entraron a nuestra sala de Zoom. Gracias a la doctora gracias. de Argentina, Patti. Muchísimas gracias. A los que nos siguieron en nuestras redes sociales, muchas gracias. A los que nos van a escuchar más tarde, en la noche o mañana, te pedimos que compartas esta ponencia. Es una enfermedad desatendida y desconocida. Tenemos que llegar a más y más población para lograr prevenir y detener esta enfermedad. Y solo tal vez alguno de tus contactos esté en algún lugar que le urge educarse y cómo prevenir, solo tal vez. A nombre de la Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, buenas noches, muchísimas gracias. Dios los bendiga y nos vemos el lunes para empezar una nueva semana, un nuevo mes. Bendiciones. Gracias, doctora. Gracias a Gracias, usted. papi. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Un abrazo. Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Buenas Nos vemos. noches. Buenas Hasta luego. noches. Bye.